Hoy es 29 de abril y es un día marcado por la memoria de los santafesinos. Yo venía pensando, para no repetir lo mismo de siempre, para no decir, para no caer en los mismos lugares comunes, que cuando ocurre una tragedia como la que ocurrió en Santa Fe, como la que ocurrió hace no más de 45 días en Bahía Blanca, como las que ocurren habitualmente, ocurrió en España hace poco en Valencia. Lo que en realidad ocurre es que es el último granito, generalmente el último granito que desmorona una enorme cantidad de decisiones o no decisiones, tomadas o no tomadas, a lo largo de muchos años. Cuando ocurren circunstancias como las que ocurrieron el 29 de abril en Santa Fe, lo que ocurre en realidad es que se termina desnudando, termina derrumbándose una especie de relato que venía sosteniendo artificialmente las cosas y que terminan por revelarse insuficientes, inexpertas, maliciosas, y que tiene que ver con la acción del hombre o con la no acción del hombre. Aquella vez en Santa Fe lo que ocurrió básicamente es que el río Salado creció, que la lluvia fue incesante, que venía advirtiéndose que el caudal del río Salado bajaba con mucha violencia desde el norte y que Santa Fe tenía básicamente una brecha abierta en el marco de lo que finalmente después terminó siendo una protección, un anillo de protección de la ciudad, que permitió que el agua ingresara de una manera muy sencilla, muy fácil, y que se fuera expandiendo primero por todo el cordón oeste de la ciudad y después prácticamente llegando al sur provincial. Pero esto había empezado en Recreo el día anterior, el 28, y los gobiernos, o el gobierno provincial que encabezaba entonces Carlos Reutemann, tenía la obligación de haber tenido la información suficiente, porque había organismos nacionales, porque había organismos provinciales, porque estaban las universidades que tenían herramientas para advertir, como se viene advirtiendo, y como se venía advirtiendo, por ejemplo, en Bahía Blanca, que esto podía suceder. Lo que indigna de aquello, y lo que sigue indignando hoy, es que las circunstancias nunca terminaron de ser esclarecidas, aunque todos sabemos lo que ocurrió. Nunca terminaron de ser esclarecidas porque hubo un intento por salvar el pellejo de la dirigencia política y porque naturalmente aquellos que dominaban entonces la órbita pública eligieron primero el camino de salvar sus privilegios, sus necesidades, por encima de lo que le ocurría a por lo menos 150.000 personas, que fueron las afectadas de manera directa, contando muertos y personas que durante semanas estuvieron extraviadas, caminando a lo largo y a lo ancho de la ciudad, y que se quedaron sin vivienda de golpe. Y lo que quiero recordar, porque no es un asunto menor, es que en aquel momento no solo ocurrió lo que ocurrió, que ingresó el agua e inundó un tercio de la ciudad, sino que en aquel momento aquellos que tenían que aparecer como digamos, mecanismo de salvataje de la gente desapareció. Y los que abrieron las puertas de las escuelas fueron ciudadanos comunes, los que abrieron los centros de evacuados fueron ciudadanos comunes, los que organizaron la primera tarea de solidaridad fueron ciudadanos comunes y organismos que no eran directamente el Estado o el Poder Ejecutivo. Me acuerdo del laburo que hicimos en la universidad, entonces CONATE, buscando personas. Me acuerdo del trabajo que hizo LT10 y las pocas radios que quedaban al aire en virtud de que todo había sido colapsado, energía y todo lo que eran las torres de transmisión del resto de las emisoras habían quedado fuera del aire, y a lo que nos abocamos fue a buscar gente, a rescatar gente, a encontrar gente, a salvar gente, porque en ese momento se armó como una especie de ejército de lanchas que salieron a buscar a los que habían quedado atrapados en el medio del agua y a los que de alguna manera estaban esperando en los techos que alguien viniera a salvarlos. El Estado demoró mucho tiempo porque en aquel momento, como hoy, algunos creían que el Estado no era importante y que la responsabilidad era prácticamente de cada uno. Y entonces digo, 22 años después está bueno reflexionar sobre esto, porque es lo que marca en definitiva cómo se generan los procesos. Aquello no fue un proceso que ocurrió el 29, digamos, no fue un hecho que ocurrió el 29 de abril, fue un proceso
que culminó el 29 de abril, porque en aquel momento lo que se fue acumulando fue un conjunto de desidias, de indiferencia, de corrupción, y sobre todo de indiferencia social sobre lo que hacían los gobiernos, que derivó en un colapso que terminó con la vida en principio de 13 personas ese día y de más de 113 a lo largo de los meses y días subsiguientes, a partir de situaciones derivadas directa o indirectamente de la inundación. A 22 años es muy difícil volver sobre los hechos de manera epidérmica, porque pasaron muchos años, porque los pibes que entonces tenían 5 o 6 años hoy son casi treintañeros, porque los que en aquel momento tenían 60 probablemente estén viviendo los últimos meses de su vida o ya hayan muerto, y porque muchos de los testigos ya no están. Inclusive los responsables prácticamente no están, ¿no? Porque las principales figuras vinculadas a la causa judicial fallecieron, y fallecieron en absoluta impunidad. Hay algunos otros, como Rafael Gutiérrez, que sigue en la Corte Suprema defendiendo los mismos intereses que defendió siempre, tratando de salvar a los mismos que intentó salvar siempre y tratando de proteger esa especie de anillo real, que es el anillo del poder, en el que lo importante siempre es que se salven ellos y sus amigos, y lo segundo más importante es que se salven ellos y sus amigos. Me pregunto si aquel proceso que terminó el 29 de abril dio comienzo a otro proceso. Y uno podría decir que en torno al tema inundaciones sí, la ciudad es más segura que hace 22 años. Se multiplicaron los mecanismos de desagüe, de desagote del agua en los reservorios, se completó el anillo de defensa, se hicieron algunas murallas a lo largo y a lo ancho de toda la zona del departamento de la capital, que hoy garantizan que si hay una súbita subida del río, la ciudad y la región no está tan desprotegida como entonces, no hay agujeros por donde ingrese el agua. Pero al mismo tiempo me pregunto si los ciudadanos somos conscientes o no de a quienes elegimos, y si esos procesos que nos derivaron en grandes traumas y en tragedias muy dolorosas y definitivas, que no terminan de sanar nunca, si de verdad aprendimos de aquellos que creen que de verdad el Estado no es importante, que si terminás o no las obras públicas son o no importantes, eso no importa, que si se hacen obras públicas o no, no importa, que en realidad lo único que importa es cerrar los números por encima de proteger la vida de las personas. Me pregunto si aprendimos, y la verdad que a veces tengo dudas, porque en realidad cuando suceden cosas como las que sucedió el 29 de abril en Santa Fe de 2003, lo que, insisto, colapsa no es solamente un gobierno, no es solamente una manera de hacer política, no es solamente un modo de administrar los recursos públicos al servicio de los privados. Por sobre todas las cosas lo que colapsa es un tipo de representación, que es la que terminamos eligiendo nosotros, a veces en la desesperación por creer que hay que cambiar por cambiar, a veces en la desesperación por creer que de verdad de lo que se trata a veces es de sacar dinero de donde no hay que sacar para ponerlo en cosas donde no es necesario ponerlas. Y me parece interesante preguntarme hoy, a 22 años, si aquello sirvió de algo. Si por lo menos aquello sirvió de algo, y es una pregunta que a lo mejor me vaya a repetir a lo largo de la mañana. Bienvenidos, esto se llama Es como el día, y este es un video de recuerdo. Perdón, me equivoqué yo. Entonces, digamos, vamos a tomar contacto con una de las referencias, si me estaba escuchando. José Juan Domingo González, que es un vecino y que me estaba escuchando, y es uno de los referentes de aquel momento en el que Santa Fe se convirtió en otra. ¿Cómo anda, Juan Domingo? Buen día. Buenos días, Connie. Un gusto Igualmente escucharte en un día, como recién alguien me saludó, mandándome un mensaje, un día muy caro para Santa Fe. La verdad que sí. Haciendo un repaso de cómo uno llegó a esto, yo recuerdo y siempre le comento a veces cuando mando algún mensaje a alguna víctima o algo,
que uno se enoja yo me enojé mucho con Santa Fe. Yo lo elegí, yo no nací acá, lo elegí para vivir y formar mi familia. Se enoja yo soy peronista, me enojé con el peronismo, me enojé con todo, me enojé con Dios, me enojé con mi barrio, me quería ir, ¿viste? Y realmente hace muy poco, o hace unos años, entendí por qué no quería ser víctima. Yo no quería ser víctima, porque yo soy oriundo de San Justo, también estuve en el tornado, y no me afectó a mí, ¿viste? Pero mucha gente conocida. Y nosotros somos muy pobres, somos 6 hermanos, ya fallecieron 2, y luchamos toda la vida, a pesar de que tenemos parientes muy ricos en San Justo y en la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos tocó ser pobres. Y siempre quisimos, y todos los 6 hermanos, 2 fallecidos ya, tenemos vivienda, tenemos jubilación y luchamos, pero eso lo entendí no hace mucho. La verdad que fue muy difícil decir que subía al techo y escuché que en República del Oeste se juntaban. Yo trabajaba, me jubilé ya, trabajaba en ANSAP. Eso también, todos los que tuvimos trabajo, los que teníamos trabajo, pero no nos olvidemos que en las 130.000 familias había gente emprendedores, gente que todo le afectó y que perdió todo. Yo después seguí trabajando, seguí cobrando, y todo eso ayudó, a pesar de tener un crédito hipotecario con la posibilidad de perder la casa. Pero sí que escuché y nos empezamos a juntar en República del Oeste. Por eso yo siempre agradezco a República del Oeste, a la Estación Mitre, a la Plaza 25 de Mayo, a la Carpa Negra, a la Marcha de Antorcha, a la Asamblea de Inundados, a la Escuela de Psicología Social, porque nos protegieron. Las luchas siempre empiezan individuales por el dolor. Calculá que yo trabajando en ANSAP, la mutual de la policía, yo de lucha no tenía nada, ¿me entendés? Yo creía que era pagar los impuestos, que era, ¿no es cierto?, mandar a los hijos a la escuela, ¿me entendés? Y eso era lo que yo creía. Ahí entendimos que siempre el ciudadano tiene que participar en todo, aunque uno a veces se canse, ¿me entendés? Yo siempre a los gobiernos, hoy a 22 años, le pido, ¿no es cierto?, que cuiden las bocas de tormenta, los gobiernos municipales, provinciales, que cuiden los desagües, las bombas que funcionen, todas las defensas del oeste, todos los barrios que tienen calles que se pueden inundar. Esta inundación del 2003 es evitable, porque no se parece a ninguna, la quieren parecer siempre a algo. Entró el río Salado por 800 metros que no se habían cerrado. Marcelo Berrón y los actores civiles todos quisieron presentar las pruebas, las fotos y todo. Patrici no las aceptó, después las aceptó al tiempo, ¿me entendés? Donde muestra, a pesar de que el puente, que digan que el puente, todo eso, y el cambio climático y todo, el río Salado, un río manso, tranquilo, entró por 800 metros que no se cerraron por impunidad y por negocio. Realmente espero, ¿no es cierto?, todo este pueblo, yo estoy orgulloso de Santa Fe porque realmente toda la lucha se ha hecho muchas cosas. Hay una ley provincial que hoy es un día que las escuelas, los gobiernos tienen que bajar las curriculares para que se hable del tema de inundación. Es un día de duelo. Todas las cosas que se han logrado, que a veces uno cree que ha perdido, porque la justicia debe todavía, que eso ya van a hablar, viste, de Patrici, de Frati, ¿no es cierto?, los actores civiles. Realmente yo supongo y creo que solo la justicia va a cerrar la herida. Dios quiera que todas estas postas la vayan agarrando los jóvenes, porque yo ya soy grande, pero me da llegar a esta altura y ver, viste, ayer estuve en el foro también, en la charla, viste, realmente, o sea, cómo la gente se sigue hablando y comentando el tema, y esperemos que aprendamos. Yo
a veces tengo dudas, pero bueno, ¿me entendés? La lucha tiene que seguir y los jóvenes tienen que seguir porque va a seguir el cambio climático y faltan obras, a pesar, vos decías, sí, se hicieron muchísimas, la lucha ayudó mucho, la carpa, todo ayudó muchísimo a que se hagan obras, pero faltan todavía, hay que controlar siempre. No, en faltan y hay un gobierno nacional que dice que no se van a hacer obras públicas. Entonces uno dice, claro, bueno, ¿cómo no se van a hacer obras? ¿Qué significa que no se van a hacer obras públicas? Claro, ¿Viste? Claro. Digo, hay un discurso imperante que dice, no, bueno, no hay que hacer obras públicas, es un gasto. No, pero por eso vos dijiste, hay que fijarse bien a quién se vota, ¿entendés? Realmente a quién se vota. Hay que controlar, viste, en Barrio Chalé, ahí es donde está Taca, ¿me entendés? En La Tablada, ¿me entendés? Hay muchos lugares que hay que controlarlos, que hay que ver, viste, para que nunca vuelva. O sea, lo de Bahía Blanca fueron 400 milímetros, ¿me entendés? Que llovió, ¿me entendés? Eso también nos podemos inundar por lluvia, pero esa vez nos inundamos porque no se había cerrado un 800 metros, así que espero que la justicia podamos hacer algo y siga, la lucha sigue, ¿me entendés? Uh-huh. Y solo la justicia va a cerrar las heridas, no hay otra vez. Bueno, hoy hay una convocatoria para recordar a los Sí. a los muertos, a los que han seguramente perdido la vida a lo largo de todos estos años y a todos aquellos que, digamos, que no saben o no recuerdan lo que pasó. Es una buena oportunidad para recordárselos y para contárselos a los que no lo saben, porque de verdad nos pasó por un montón de cosas y está bueno que no vayamos construyendo circunstancias parecidas que deriven en que nos vuelva a pasar, ¿no? Así que hoy a las 17:30 en la Plaza del Soldado y el acto a las 18 horas. Siempre, Connie, muchas gracias porque siempre nos acompañaste, estuviste y yo otra cosa que usaba también como psicología sin saber, yo llamaba muchos años, dejaba mensajes en todos los programas de radio, yo decía gracias, habló José, ¿entendés? Y eso me ayudó. Después sí tuve que ir a psicólogos, ¿me entendés? Y sigo yendo a psicólogos, ¿viste? Pero bueno, para que el gobierno sepa que uno tuvo que acudir a psicólogos, ¿viste? Porque además soy de una generación, ¿viste? Que no creíamos mucho en los psicólogos y después nos dimos cuenta que son necesarios. Juan Domingo, te mando un abrazo grande. José Juan Domingo, así como elegiste. José Juan Domingo, que también después de la inundación, porque no me gustaba Domingo y qué sé yo, no lo usaba, y en San Justo me dicen Juan José, ¿me entendés? O sea, y en la Mutual me decían Juan, ¿viste? Y en la radio eras, habló José. Y en la radio eras, habló José. Habló José. Gracias, José, por representar a tantos otros, José, que seguramente... O sea, sí, uno habla por uno, pero las luchas son colectivas, no son individuales. Uno cuenta, pero lo que uno cuenta se repite en cantidad de personas. Estamos más grandes y más sabios, José. Te mando un abrazo muy grande. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que aprendimos mucho. Te mando un abrazo muy grande en este día tan especial. Ahí no, con vos compartimos hasta tu familia, tus hijas, o sea, todo. Me acuerdo de todo, ¿me entendés? Así yo también me acuerdo de todo. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo grande. José, así llamaba a las radios, y es Juan Domingo, José Juan Domingo, una referencia de aquel grupo de inundados que inicialmente le dieron resistencia al intento de cerrar bruscamente una realidad que fue brutal y que marcó un antes y un después definitivo para mucha gente.